El tema 12 de el curso de las Sagradas Escrituras se refiere a los principios teológicos de interpretación de la Biblia. Como introducción recordamos los principios literarios que sirven de base para comprender el sentido de los textos con más exactitud y precisión desde el contexto cultural o histórico, reconociendo que las palabras no tienen un valor absoluto y también independientemente de los condicionamientos del lenguaje humano. Dios, cuando se expresa en lenguaje humano, emplea todos sus matices posibles con gran flexibilidad y aún acepta también como tal los límites. Por eso no debe descuidarse ningún aspecto del lenguaje y de los condicionamientos humanos de la palabra de Dios. Estos principios humanos no son suficientes para respetar la coherencia de la fe de la Iglesia y de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Hay que ir más allá, integrarlos a la condescendencia divina que está a la base de la Escritura, en la que Dios adapta su lenguaje a la naturaleza del hombre y a los modos de expresarse. Para hablar de los principios teológicos, recordamos el número 13 de la Dei Verbum, que habla de la condescendencia de Dios. En la Sagrada Escritura, pues se manifiesta, salva siempre la verdad, la santidad de Dios, la admirable condescendencia de la sabiduría eterna, para que reconozcamos la inefable benignidad de Dios y de cuánta adaptación de palabra ha usado teniendo providencia y cuidado de nuestra naturaleza, porque las palabras de Dios expresadas con lenguas humanas se han hecho semejantes al habla humana, como en otro tiempo el Verbo del Padre Eterno toma la carne de la debilidad humana, se hizo semejante a los hombres. La Sagrada Escritura es inspirada, hay que recurrir a principios teológicos de interpretación no menos importantes que los literarios y sin los cuales la Escritura sería como tal letra muerta. Nos dice la Dei Verbum en el número 12 que ya hemos leído: la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita, y también debe de ser leída en la fe, de la misma manera que ha surgido de la fe y es testimonio de la fe, recordando el acontecimiento del encuentro con Dios, y que ese acontecimiento de fe es el que queda por escrito y es transmitido. Los criterios teológicos. El Concilio Vaticano II señala 3 criterios para una interpretación de la Sagrada Escritura, conforme al espíritu que la inspiró y descubre el verdadero sentido del texto sagrado. El primer criterio es el contenido y la unidad de la Escritura. Este criterio señala que es necesario prestar gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura, pues por muy diferentes que sean los estilos o los contenidos de los diferentes libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón. Por tanto, la Biblia no se presenta y no se debe estudiar como una suma de textos desprovistos de relación entre sí, sino como un conjunto de testimonios de la misma gran tradición. Entonces no debemos de leer ningún texto de manera aislada, sino que ese texto siempre tiene que ser en relación con Cristo. Nos dice el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, versículos del 25 al 27. Entonces Jesús les dijo: qué torpes son para comprender y qué duros son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria?
y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que decía de él las Escrituras. Y en los versículos 44 al 46 del mismo capítulo 24 dice: y después les dijo: cuando aún estaba entre ustedes les dije que era necesario que se cumpliera todo lo escrito sobre mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Bueno, pues ahí nosotros reconocemos que ese contenido y unidad de la Escritura la da Cristo, porque todo llega a su plenitud en Él. Todos los libros, los 73 libros de la Sagrada Escritura, siempre van a manifestar la presencia de Cristo. El siguiente criterio propone leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia, y nosotros no somos los primeros en leer la Biblia, sino que muchas generaciones, desde que se va conformando como tal el canon bíblico, ellos ya leen la Sagrada Escritura. Entonces, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 113: leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia según un adagio de los padres que dice: la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Si la Sagrada Escritura está en el corazón de la Iglesia, bueno, pues la Iglesia misma es heredera de esta tradición. Recordamos, tradición con mayúsculas, es decir que la tradición es recibir como tal el depósito de la fe, y esta tradición es una memoria viva dentro de la misma Iglesia. La tradición cumple una doble función. Por una parte, protege contra las interpretaciones que se apartan o que no tienen un sentido desde la fe, y por otra asegura la transmisión del dinamismo original del texto por el cual fue escrito según el acontecimiento. Es un equívoco de manera individualista especular que fuera de la comunidad de los creyentes se pueda comprender mejor los textos bíblicos, o que yo lo haga solamente de manera personal. La verdad es todo lo contrario, pues los textos no han sido dados a investigadores privados, podemos decirlo así, para satisfacer su curiosidad o para proporcionarles temas de estudios o de investigación. Más bien, los textos han sido dados y confiados a la comunidad de los creyentes para alimentar su fe, para guiar su vida de caridad. Respetar esta fidelidad es condición para la validez de cualquier interpretación, porque en ellos es donde la comunidad expresa y reconoce su fe. En cualquier interpretación, ser fiel al espíritu y a la letra de los textos significa situarse en la corriente de la tradición, ayudados con la guía del magisterio. Esto cuenta con la garantía de la asistencia especial del Espíritu Santo. Nosotros mismos lo profesamos en la fe, que Dios ha hablado por los profetas. El Espíritu Santo como tal es el autor de la Biblia. El tercer criterio teológico es la analogía de la fe. La analogía de la fe, es decir, esto recomienda servirse de las ayudas para comprensión que la propia fe nos proporciona, por la conexión que tienen las verdades de la fe entre sí y en el conjunto total de la revelación. Nos dice
la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 6, y también el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 114. Dice la carta a los Romanos: puesto que tenemos dones diferentes según la gracia que Dios nos ha confiado, el que habla de parte de Dios, hágalo de acuerdo con la fe. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y el proyecto total de la revelación. No se trata de añadir un criterio negativo que descarte las interpretaciones que contrastan con la doctrina de la Iglesia, sino que tiene sobre todo una dimensión eminentemente positiva. Indica el contexto más adecuado más bien para la interpretación de un paso bíblico, el amplio horizonte de la verdad revelada. El mensaje de la palabra de Dios tiene una sola verdad, y hay conformidad o relación entre la doctrina revelada y el conjunto de verdades que la Iglesia enseña y profesa. Por eso podemos ayudarnos de un dogma o de un pasaje bíblico para comprender mejor al otro. Hay también un criterio llamado negativo. Se llama así porque se basa en el principio de contradicción. No hay ningún pasaje de la Escritura que pueda tener un sentido contrario a la fe, porque Dios no puede contradecirse a sí mismo. De aquí deducimos, ¿verdad?, al hablar en este criterio teológico, que bueno, la Sagrada Escritura manifestada desde la tradición es una revelación total. Existe entre la tradición y la Escritura igualdad, y no se puede expresar un texto aislándolo de ese todo en desacuerdo con todo el demás conjunto. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura no se puede contradecir. En un lugar va a decir una cosa y en otra parte algo contrario. En el cuarto criterio teológico hablamos del juicio de la Iglesia, recordando lo que ha dicho la Dei Verbum en el número 12, en los criterios expuestos por el concilio se añade un principio teológico y afirma que todo lo dicho sobre la interpretación de la Biblia queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia. Eso lo leímos en la Dei Verbum, en ese número 12. Es decir, que la Iglesia como tal es quien interpreta de la mejor manera las Sagradas Escrituras, porque la Iglesia ha recibido de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Tenemos que interpretar la palabra de Dios desde la perspectiva de que es un libro sagrado. No somos nosotros la religión del libro. Eso también hay que entenderlo. Por eso la literalidad no nos ayuda. Y la Sagrada Escritura para nosotros es base en la fe y en nuestra moral. Tenemos que resaltar que Dios ha confiado su palabra a la Iglesia y cada uno de nosotros es un destinatario. No somos los propietarios como tal de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Más bien las Sagradas Escrituras, como dice Primera de Timoteo 3:15, que las Sagradas Escrituras son columna y garantía de verdad en la Iglesia, y la Sagrada Escritura nos indica por dónde debemos de caminar sin error hacia la vida eterna.
No podemos interpretar un texto dando la espalda al sentido de la fe y también a la interpretación de la comunidad, es decir, de la iglesia. La comunidad eclesial no se guía por criterios de mayoría, a ver quién vota, a ver lo que digan todos, la mayoría, entonces eso es lo que tiene que ser, ¿no? O solamente la iglesia no se va a dejar guiar porque es que nos vamos a poner solamente a estudiar de manera intelectual las Sagradas Escrituras. La Biblia nace de la inspiración del Espíritu Santo y solo puede ser interpretada con la garantía de que, como dice Primera de Timoteo 3:15, ¿verdad? Sin error hacia la vida eterna, la iglesia, siendo columna y fundamento de la verdad, puede interpretarla. Y también los apóstoles y sus sucesores, a quienes Cristo prometió su asistencia hasta el fin del mundo. Eso nos dice y podemos confrontar nosotros Mateo 28:20. Una expresión fuerte de los padres de la iglesia que viene en el catecismo, en el Código de Derecho Canónico, en el número 113, dice que la Sagrada Escritura está más en el corazón de la iglesia que en la materialidad de los libros escritos. Perdón, es Catecismo de la Iglesia Católica, es número 113. Por eso no se trata solo de interpretarla con la cabeza o solamente a la luz de la razón. Hay que interpretarla siempre de acuerdo con toda la iglesia y no a nuestro propio parecer. La Dei Verbum en el número 10 nos indica que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida, ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Y bueno, este magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que el magisterio sirve a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el magisterio enseña lo que le ha sido confiado por mandato divino y por la asistencia del Espíritu Santo. En esto también hay que poner atención porque en muchos momentos se cree que si se está diciendo que hay que leer la Sagrada Escritura desde el magisterio vivo de la Iglesia, muchos dicen que la cuestión del magisterio, desde ahí como tal puede existir una manipulación, y nosotros ya hemos visto que pues eso no se puede hacer, ¿verdad? Nosotros no podemos manipular como tal los textos de la Sagrada Escritura, sino desde la asistencia del Espíritu Santo. El magisterio oye con piedad, guarda con exactitud y expone con fidelidad. Y bueno, el depósito de la fe, que también es el magisterio de la Iglesia, saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios y que se ha de creer. Es decir, que el encargo del magisterio es precisamente dar a conocer como tal lo revelado por Dios, y es decir, la verdad plena. Los sentidos de la Escritura, que es inspirada. La exégesis antigua, es decir, la interpretación, atribuía a todo el texto de la Escritura diferentes niveles de sentido. En relación con toda la multiplicidad de los sentidos, la exégesis histórico-crítica adoptó la tesis de la unidad del sentido, según la cual un texto no puede tener simultáneamente diferentes significados. Esta, que es una tesis, choca ahora con las conclusiones de las ciencias del lenguaje, que afirman la pluralidad de sentidos de los textos escritos. Este problema no es como tal simple y no se presenta del mismo modo en todos los géneros de los textos. Se puede dar, sin embargo, algunos principios generales, teniendo en cuenta la diversidad de las opiniones.
Según una antigua tradición se puede distinguir dos sentidos de la escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. El sentido espiritual se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la escritura. Eso lo leemos en el número 115 del Catecismo de la Iglesia Católica. El primer sentido es el sentido literal, y luego el sentido literal de la escritura es aquel que ha sido expresado según una intención determinada directamente por los autores humanos inspirados. Siendo el fruto de la inspiración, este sentido es también querido por Dios, que es el autor principal. El sentido literal no debe confundirse con el sentido literalista, ¿verdad? Que ya hemos explicado eso, que suelen utilizar los fundamentalistas. No basta leer un texto palabra por palabra para obtener su sentido literal. Es necesario comprenderlo según las convenciones retóricas de su tiempo, el estilo del autor, el género literario del libro, los recursos estilísticos empleados. Cuando alguien dice, por ejemplo, estoy muerto de cansancio, está utilizando una figura literaria que no se puede tomar a la letra, porque pues si alguien ya está muerto no puede hablar, ¿verdad? No puede decir estoy muerto de cansancio. Ahí aparece, o he dicho sobre la palabra retórica. La retórica, ¿qué es la retórica? Pues es una disciplina que se dedica tanto a la construcción de discursos eficaces como a la teorización sobre el modo como se consiguen los discursos. Entonces, si estábamos diciendo que es necesario comprender según las convenciones retóricas de su tiempo, es decir, analizar absolutamente todo lo que lleva al autor con los recursos que él tiene de su época, de su tiempo, para poder expresar la experiencia de Dios. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías escribe: los montes y los collados cantarán delante de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. Entonces aquí nosotros vemos que eso es desde el sentido literal, figura literaria, que atribuye a los montes y a los árboles cualidades propias que son de los seres humanos, como cantar y aplaudir. El sentido literal de un texto no siempre es único, porque un autor humano puede referirse al mismo tiempo a varios niveles de realidad. El caso muy frecuente lo vamos a encontrar en la poesía. La inspiración bíblica no desprecia esta posibilidad de la psicología del lenguaje humano. Y por otra parte, aun cuando una expresión humana parezca no tener más que un significado, la inspiración divina puede guiar la expresión para producir una ambivalencia. Tal es el caso de la palabra de Caifás en Juan 11:50. Ella expresa a la vez un cálculo político inmoral y una revelación divina. Estos dos aspectos pertenecen uno y otro al sentido literal, ya que ambos son puestos en evidencia por el contexto. Hablamos de la ambivalencia. ¿Y qué es la ambivalencia? Bueno, la ambivalencia es la posibilidad de que algo tenga dos valores distintos o pueda entenderse o interpretarse de dos maneras diferentes. Y luego, ya había citado Juan 11:50, que dice: ¿no se dan cuenta de que es preferible que muera un solo hombre por el pueblo
a que toda la nación sea destruida. En este ejemplo, ¿verdad? Reconocemos como tal la ambivalencia. A un texto bíblico no se le puede atribuir cualquier sentido y tampoco se puede interpretar de modo subjetivo. Es necesario, por el contrario, rechazar como no auténtica toda interpretación heterogénea al sentido expresado por los autores humanos en su texto descrito. Admitir sentidos heterogéneos equivaldría a cortar el mensaje bíblico de su raíz, que es la palabra de Dios comunicada históricamente, y abrir la puerta a un subjetivismo tendencioso. Entonces, definimos heterogéneo, que significa compuesto de partes de diversa naturaleza. Citamos a San Pío XII. En el ministerio de la predicación, dice él, sobre todo, un empleo más amplio y metafórico del texto sagrado puede ser útil para aclarar o valorar ciertos puntos de la fe y las costumbres, a condición de hacerlo con moderación y sobriedad. No se debe, sin embargo, olvidar que este uso de palabras de la Sagrada Escritura le es extrínseco y advenedizo. Vemos sobre todo hoy que ese uso no carece de peligro, porque los fieles, en particular los que están al corriente de las ciencias sagradas, como las ciencias profanas, buscan lo que Dios nos significa por las letras sagradas, más que lo que un escritor u orador expone jugando hábilmente con las palabras de la Biblia. Todo lo referente a la interpretación de la Sagrada Escritura, de alguna manera, queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Eso es con referencia a esto que nosotros llamamos el sentido literal. Esto quiere decir que es la Iglesia quien precisa el criterio sobre el sentido de eventuales textos que pueden presentarse como conflictivos. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 119. A los exégetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que con dicho estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Pasamos al segundo sentido, que es el sentido espiritual. Este sentido es expresado por los textos bíblicos cuando se les lee bajo la influencia del Espíritu Santo en el contexto del misterio pascual de Cristo y de la vida nueva que proviene de él. No hay una necesaria distinción entre el sentido literal y el sentido espiritual, eso lo aclaramos. Es normal releer las Escrituras a la luz de un nuevo contexto, que es el de la vida del Espíritu. Y bueno, eso se da gracias a que nosotros como tal hemos recibido la vida de la gracia. El sentido espiritual no puede jamás estar privado de relación con el sentido literal. Este continúa siendo la base indispensable. Entonces decimos que no se podría hablar de cumplimiento de la Escritura si no existiera este sentido literal y espiritual. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 117, reconoce todavía como válida la antigua distinción de tres aspectos diferentes del sentido espiritual. Dice ese número 117:
El sentido espiritual, gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. Y ahí se habla que en el sentido espiritual se da el sentido alegórico, el sentido moral y el sentido anagógico. Donde en el sentido alegórico, podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo. El ejemplo es, el paso del Mar Rojo es un signo de victoria en Cristo y por ello también para nosotros en el bautismo. En el sentido moral, los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción, ¿no? Dice 1 Corintios 10:11. Estas cosas le sucedieron a manera de ejemplo y se han escrito para que sirvieran de lección a los que hemos llegado al final de los tiempos. Y el sentido anagógico, que es el último, se refiere a que desde este sentido nosotros podemos ver las realidades y los acontecimientos en su significación eterna, es decir, en lo que nosotros esperamos. ¿Sí? Miramos hacia nuestra patria definitiva, así tiene que ser la iglesia. Nos dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 21, en los versículos del 1 al 22, no voy a leer todo el texto, que quede ahí también como meditación y tarea, pero se habla precisamente del cielo nuevo y de la tierra nueva, que es lo que nosotros esperamos. Y bueno, en este texto se nos habla como tal de la visión del apóstol San Juan, donde él mismo dice, desde el capítulo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, habían desaparecido el primer cielo y la primera tierra, y el mar ya no existía. Otro de los aspectos posibles en este sentido espiritual son el sentido típico, que es el sentido de las cosas, hechos o personas que Dios suscitó en la historia de salvación y que significan una realidad superior que se manifiesta posteriormente. Por ejemplo, el sacrificio de Isaac, que va a ser también la oblación de Jesús en la cruz, el agua del diluvio, ¿verdad? Como tal, es una prefiguración de nuestro bautismo. En el sentido alegórico, es el que encuentra en un hecho o relato un sentido más profundo que el literal. Y allí nosotros podemos encontrar en Gálatas 4, 24 al 31. Esto es un símbolo, pues las dos mujeres representan las dos alianzas, haciendo referencia a Agar y a Sara. Una proviene del monte Sinaí y engendra hombres para la esclavitud. Es la simbolizada por Agar. Fíjense que lo que de Agar tiene relación con el monte Sinaí, que está en Arabia y corresponde a la Jerusalén de ahora, que junto con sus hijos sigue siendo esclava. En cambio la otra, la Jerusalén de arriba, es libre y esta es nuestra madre. Entonces, en este sentido alegórico, llegamos nosotros más allá de lo que dice como tal la cuestión literal. Y por último, el sentido pleno
habla de que muchos estudiosos designan el sentido de la escritura más profundo que literal, intentado por Dios, pero no intentado claramente por el autor humano. A manera de conclusión, la verdadera exégesis espiritual es la que por sumisión al texto, pero al texto visto en la perspectiva, en las perspectivas que le son propias, destaca paso a paso de la letra el espíritu que se asoma en ella. Les agradezco mucho la atención para el tema. Sé que son muchos conceptos y situaciones que a lo mejor por primera vez se han escuchado. Hay que escuchar varias veces como tal el tema, releer, que eso sea como tal la tarea, releer los apuntes, tal vez hacer algún diagrama, algún esquema para poder de alguna manera entender lo que se refiere a estos principios teológicos. Y bueno, cualquier pregunta pues ustedes la mandan al con los encargados de comunicaciones para poderle dar respuesta. Dios les bendiga a todos, hermanos.